Vamos a hablar de Pen Cayetano, un músico y pintor beliceño. Y aquí comienza un poco la historia de por qué la Junta comienza a tocarse con instrumentos modernos. Pen Cayetano, un pintor y músico beliceño, está en una ceremonia un día con los ancianos de su comunidad. Estaban algunos jóvenes, y a la hora de que termina la reunión y van a tocar algunas canciones, los jóvenes se levantan, otros agarran los tambores y se ponen a cantar sandeces, y entonces Pen Cayetano, muy decepcionado, decide que hay que hacer algo para que los jóvenes comiencen a escuchar su tradición, comiencen a escuchar por lo menos sus ritmos. Entonces decide que va a comenzar a tocar la punta con instrumentos modernos, con guitarra eléctrica y con bajo y con batería, y arma una banda con una sección de percusión muy fuerte, pero con bajo, con batería, y a esto le pone de nombre, que era su referencia, le pone Punta Rock, aunque eventualmente de rock pues esto no llega a tener nada, solo la guitarra eléctrica. Pero era como su referencia. Él, me imagino que estaba pensando en ese momento en Carlos Santana y eso, alguna manera de volver esto más moderno para que los jóvenes les llamaran la atención, y forma esta banda que se llamaba la Turtle Shell Band, la banda de la Caparazón de Tortuga. Esto fue en 1978, y él comienza a hacer unas grabaciones en una emisora que era muy potente en la costa caribeña, que se llamaba Radio Belice. Radio Belice la escuchábamos todos en la costa, era una especie de radio protegida de la BBC de Londres. Entonces en la costa todos escuchábamos Radio Belice a la hora que venían los huracanes o a la hora de escuchar reportajes internacionales. Radio Belice tuvo una influencia grandísima en toda la costa caribeña de Centroamérica. Después comienzan los grupos que tocaban, los grupos de la costa, que eran grupos no garífunas, con el éxito que empieza a tener esto de la punta rock. Los grupos mestizos comienzan a integrar a garífunas, a músicos garífunas en sus secciones de percusión especialmente y de baile. Entonces sucede que los dueños, por ejemplo, de este grupo, que era de la ciudad de La Ceiba, donde han salido muchos, ahí es donde vivo yo, y de ahí han salido muchos grupos musicales importantes, empezó a traer músicos garífunas para enseñar a los músicos mestizos cómo hacer este ritmo. Y a mí me resulta interesante cómo un ritmo ¿verdad? Tradicional va eventualmente en qué se va convirtiendo cuando empiezan a tocar gente que no tiene esa relación cultural tan profunda, ¿verdad? con un ritmo. Y así comienza. Ubalá es el primer músico garífuna en Honduras que se integra a un grupo, que esos grupos tocaban merengue, salsa, antes no tocaban punta. Entonces no había un antecedente de esta música orquestada, digamos, no había un antecedente de que este ritmo se le pusiera bajo, se le pusiera arreglos de vientos, de piano. Entonces fue ocurriendo algo interesante con este ritmo. Lo que predominaba en ese momento era el ritmo soca en los 70 y los 80. El ritmo soca era esencialmente un calipso acelerado con un bombo electrónico, que fue acelerado por un señor, por un músico que se llamaba Shorty, de la isla de Montserrat. Shorty decidió que quería acelerar el calipso haciendo algo parecido a Pen Cayetano para que los jóvenes se acercaran más al calipso. Aceleró el ritmo, le puso un bombo eléctrico y dijo que le estaba sacando el alma al calipso. Decía, taking the soul of calypso. Estaba mostrando el alma del calipso, the soul of calypso. Entonces, las dos primeras letras de esos dos géneros, soul y calipso, le puso soca. Entonces, por eso se llama el ritmo, por eso se llama soca, porque se llama Shorty quería decir que era el soul of calypso. Entonces, los Roland, este grupo de La Ceiba, comienza a integrar un poco a la punta, y aquello empiezan a integrar unas bailarinas
y por suerte los grupos mestizos ya empiezan a entrenar a bailarines, le ponen marketing, empiezan a interpretar lo que se llama punta. En realidad se baila con los pies, no podían ser más planos los pies en ese baile, porque las mujeres digamos, avanzan con los dedos del pie hacia adelante en la danza, nos levantan. En los grupos mestizos empiezan a bailar las pobres muchachas con las puntas de los pies. Entonces aquello empiezan a bailarlo literalmente. Y entonces la punta comienza a aparecer disfrazada de soca, porque no querían confundir tanto de una vez a los bailarines, los dueños de las orquestas. Entonces les doy una idea cómo en los finales de los 70, este grupo, los Ronald Seiba, mayormente mestizo, comienza a integrar la percusión de punta en canciones de soca. Esto les da una idea. Entonces estos son como los primeros intentos, ¿verdad? De ponerle y que empiezan a entrar en el marketing, empiezan a aparecer en la televisión en Miami, y finalmente pues, las bandas no garífunas que empiezan a tocar este ritmo, y llega finalmente, aparece como toda esta era de la lambada, del marketing, la Macarena, que era este paquete de la cancioncita con el baile, ¿verdad? Entonces un grupo de inversionistas decide que la punta se presta muchísimo para este experimento de la canción con el bailecito, y un productor hondureño consigue unos inversionistas. Surge una canción de un compositor garífuna que se dice Beliceño, que compone esta canción que se llama Sopa de Caracol. El Sopa de Caracol es un éxito local increíble, y lo empiezan a grabar muchísimos grupos, tanto en Belice como en Honduras. Entonces se decide que esta va a ser la canción que el marketing va a lanzar con ese paquete de la canción y el bailecito. Y se escoge Sopa de Caracol y se empieza a audicionar
O sea, ¿qué versión de sopa de caracol? Y esa parte es interesante, porque el mercadeo no quiere algo que sea demasiado étnico, digamos, no quiere algo que sea demasiado... Entonces, escuchaba una versión y decía, no, esta solo es en garífuna, eso no puede pegar. O esta tiene demasiada percusión de verdad, o sea, esta tiene demasiada percusión real, digamos, esto suena demasiado como que estamos en la comunidad garífuna o que estamos en un ritual, esto no. Entonces empiezan a escoger, y este grupo, la Banda Blanca, era un grupo muy profesional, tenía un historial discográfico ya en Honduras, un grupo muy disciplinado, ellos tenían una versión bastante ingenua de la punta. Incluso la versión de ellos no estaba grabada con instrumentos de verdad, estaba grabada en un secuenciador. Lo único de verdad que hay en esa grabación es una tumbadora que está grabada ahí. Entonces la canción sugiere una punta, pero cualquiera que lo escuche con oído antropológico, musicológico, no va a encontrar mayores características de ese ritmo tradicional ahí. Pero el mercadeo decide que lo que quiere es algo que lo vamos a llamar punta, que va a sugerir la punta, pero que un colombiano lo escuche y lo baile un poco como cumbia, que un puertorriqueño lo escuche y le resulte familiar, que un dominicano lo escuche y no le suene tan raro. O sea, entonces es interesante como el mercadeo decide, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces empieza, el mercadeo diluye, ¿no? Diluye los géneros musicales, diluye la esencia, porque eso es lo que va a vender, ¿verdad? Eso es lo que va a funcionar. Y en el caso de la Banda Blanca, muy acertadamente, ¿verdad? Escogen esta banda interesantemente, no sonaba un solo tambor garífuna, no había un integrante garífuna en su grupo, irónicamente se llama la Banda Blanca también. Surge esto, comienza a tener muchísimo éxito, por supuesto recibe muchísimas críticas de la comunidad garífuna al comienzo, que eso era un irrespeto a su cultura, a un ritual importantísimo a su cultura, que era pues desecrar en su cultura, que eso no era punta, que la Banda Blanca, el grupo sencillamente era un grupo trabajador de ese momento, ¿no? Que se gana su vida. Ellos tenían esa grabación, esa versión que ellos hacían. Entonces no fue algo que ellos decidieron, ¿no? Vamos a diluir aquí la punta y vamos a desecrar la cultura. Sencillamente era una versión que esta banda luchadora había hecho, y a ellos les escogió el marketing para lanzar la punta. La punta sale al mundo. Yo creo que van a reconocer esta canción, ahora que se la voy a poner, con Sopa de Caracol. Y el éxito es tal que resulta interesante que a un país tan desconocido como el nuestro, una canción que se llama Sopa de Caracol, escrita por un garífuna, es la que pone al país en el mapa mundial nos pone en ese momento. La referencia más grande de mi país es la sopa de caracol. O sea, la podemos mencionar en Checoslovaquia, se puede mencionar en los países del este, y resulta interesante y maravilloso que sea una canción y sea el referente más grande que hay de mi país en el mundo. Entonces eso llega a tener un cierto poder, y si empezamos a balancear, ¿verdad?, el hecho de que culturalmente la canción no tuvo nada que ver, o por lo menos haciendo un análisis musicológico, no tiene mucho que ver con la punta en ese sentido, por lo menos menciona la punta, y eso genera un interés grandísimo dentro del país, a los mismos hondureños, sobre una cultura que hasta ese momento era realmente desconocida. Entonces los hondureños comienzan a averiguar qué es la punta, cómo es la música garífuna, y resulta un gran interés mediático en la cultura garífuna, y eso termina también poniendo a la misma cultura garífuna en un lugar más importante en la sociedad hondureña. Y también
resulta en elevar de alguna forma la autoestima del mismo pueblo garífuna, ¿verdad? Que comienza todo un nuevo momento de orgullo por su cultura y por el hecho, como dijo nuestra cónsul, de que este 4% de la población tiene un ritmo y una cultura tan fuerte que resulta el ritmo, que su ritmo tradicional resulta el ritmo emblemático de nuestro país. Entonces, vamos a ver qué sucede con el marketing y con Miami y con las disqueras después de todo este viaje. Entonces, son sentimientos mezclados, ¿verdad? Watawinegi konsu, watawinegi wanaga, watawinegi konsu, watawinegi wanaga. Si tú quieres bailar sopa de caracol, hey, watanegi konsu, yupi pati, luli rami wanaga, watanegi konsu, luli rami wanaga. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar. Si tú quieres bailar sopa de caracol, hey, watanegi konsu, luli rami wanaga. Yo lo que quiero con esto es que vemos esto y quiero que pensemos en todo el viaje que hemos hecho desde los Caribes, la isla de San Vicente, los arahuacos, las luchas de la colonia, los ingleses, los franceses, el exilio, el sufrimiento quizá en este viaje a la isla de Roatán y todo lo que acontece, ¿verdad? Las tradiciones, todo este viaje que hemos hecho, llegamos de alguna manera a esto. No estoy sugiriendo ni planteando nada, solo me resulta interesante recordar este viaje que hemos hecho. Y este es un ejemplo, o sea, muy posible encontremos este mismo viaje en la música Tex-Mex, muy posible encontremos viajes similares con el tango, con la cumbia, con el merengue, y eso nos lleva a muchas reflexiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que hoy escuchamos, los géneros que hoy escuchamos? ¿De dónde vienen? ¿Cómo sonaron antes? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuál fue el viaje que hicieron todos esos otros géneros? A mí me interesa que la gente piense en ese sentido, que todos los otros géneros que nosotros tomamos y escuchamos en el radio y todo, hicieron un viaje, ¿verdad? A través del exilio, a través de accidentes, a través de historias de amor, a través de... y pensar en ese sentido cuando ya escuchemos mencionar los nombres de otros géneros. Y eso me lleva finalmente a ciertas reflexiones sobre la música tradicional en general. Bueno, primero, ¿qué es la música tradicional? ¿Verdad? ¿Qué termina siendo la música tradicional? Y en mis
en mi pensar, en mi filosofar, de todas estas investigaciones y cosas que he hecho, se va dando cuenta uno, por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo preguntar, no hay nada más mexicano, hablando de, por supuesto, un indígena mexicano me diría que no. No hay nada más mexicano que un mariachi. México, mariachi. ¿Verdad? Entonces, me dicen ahora, viendo esta foto, qué es lo azteca o lo indígena de un mariachi. ¿Verdad? El traje, trajes militares europeos. El violín, de Alemania. El bajo y la vihuela, hispanoárabe. Y no digamos las trompetas. ¿Qué es entonces el nombre? Mariachi, viene de mariage en francés. Son los músicos que tocaban en las bodas. De mariage, ni el nombre, es mexicano. Entonces, sí, bueno, ¿qué es lo mexicano de un mariachi? Entonces, si empezamos a pensar en los viajes que hace la música, que hacen los géneros, llego a pensar, uno llega a reflexionar, porque esto, curiosamente, yo hice algo parecido a esta conferencia en Colombia, escuchando la música del Pacífico colombiano. Coincidí con un festival en Colombia y estaba escuchando a los jóvenes del Pacífico, de zonas aisladas del Pacífico, donde alguien estaba haciendo un taller con música electrónica, y los chicos en estos pueblos estaban haciendo música tradicional con secuencias y computadoras. Son niños de allá del Pacífico colombiano, y sonaba seguía sonando bastante colombiano, seguía sonando cercano a su ritmo. Entonces, bueno, ¿qué es lo tradicional, lo azteca, lo esencial de eso? O sea, tiene que ser algo que trasciende las trompetas, algo que trasciende la guitarra, algo que trasciende los violines. Es una manera, es una actitud ante el mundo, es una manera de ver el mundo, es una manera que es mucho más profundo que la tecnología, ¿no? Es una visión que pueda tener un pueblo sobre la vida, el amor, el sexo, el odio, la sobrevivencia. Es una esencia que se mueve a través de una línea del tiempo, y en esa línea del tiempo se va apropiando de tecnologías que le van ayudando. O sea, se va a utilizar esa manera fundamental, profunda de expresarse, va moviéndose a través del tiempo y va adquiriendo tecnologías, a veces por accidentes, a veces porque a alguien se le ocurre que podría sonar mejor su música, y entonces se va apropiando de violines, se va apropiando de trompetas, pero hay algo muchísimo más profundo que las trompetas, que los violines y que las vihuelas. Una manera de ver el mundo muy particular, una esencia muy particular que pueden tener los pueblos para expresarse. Y va sucediendo así, pero con las trompetas, por ejemplo, dicen que se incorporaron en los años 30 con la radio, que fueron a grabar, no sé qué orquesta fue a grabar, y los violines no sonaban muy bien a la hora de transmitir por radio. Entonces mandaron a unos trompetistas para que hicieran las partes de los violines, y ahí fueron quedando las trompetas en los mariachis. Entonces, ¿cómo aparece, digamos, la música Tex-Mex? Que no nos imaginamos la música Tex-Mex sin los acordeones. ¿Cómo aparecen estos acordeones? Y son una música Tex-Mex, que no tiene acordeones. Los mineros polacos que llegaron a trabajar en el norte de México, a trabajar las minas del norte de México, llegaron los mineros polacos. De ahí que la música Tex-Mex suena medio ranchera, pero también suena medio a polka, y los acordeones, todo, y esa maravillosa manera que tenemos los latinoamericanos de agarrar, de tomar los instrumentos y volverlos muy, muy, muy nuestros. Todos estos géneros tienen su historia. La historia de la música de Tex-Mex debe ser maravillosa. El hecho de que el merengue, que antes era tocado solo con guitarra y tambor, aparece en los marinos, en los puertos, en los burdeles y los bares de Dominicana, y resulta que el acordeón puede sonar en uno de esos bares, muchísimo más en esos bares bulliciosos.
de la dominicana y se termina incorporando maravillosamente el acordeón a los ritmos africanos. Todos estos géneros tienen una historia y hoy les conté yo la historia de uno de los géneros, todo lo que implica, y lo que yo pues quiero es que a través de la historia de este ritmo que surge de mi país, surge de la isla de San Vicente, ustedes también puedan pensar de otra manera cuando escuchen que alguien dice tango, cumbia, merengue, salsa. Muchas gracias. Bueno, me da mucho gusto que tengan una referencia. Usted va a entrar este tambor, se llama el tambor primera. Estamos suplantando un tambor bajo que se llama tambor segunda, que queda la base con este cajón. Después entra una clave y después entra la maraca. Esta es la base.